El sol de la mañana se filtraba por las cortinas de lino blanco del Palacio de Montemayor, bañando de luz dorada el amplio salón donde el príncipe Alejandro se encontraba sentado frente a una periodista brasileña de renombre internacional. Sus manos, acostumbradas a estrechar las de dignatarios y líderes mundiales, ahora temblaban ligeramente mientras sostenía una taza de café que había perdido su calor hace ya varios minutos. La periodista, María Santos, había viajado desde Sao Paulo específicamente para esta entrevista que prometía ser reveladora. Durante años, el príncipe Alejandro había mantenido su vida personal en la más estricta privacidad, pero algo había cambiado recientemente. Quizás fue el nacimiento de su tercer hijo, o tal vez la presión constante de los medios que especulaban sobre la estabilidad de su matrimonio con la princesa Isabella. Su Alteza, comenzó María con voz suave pero decidida, agradezco enormemente que haya aceptado esta entrevista. Sé que no es algo que haga frecuentemente. Alejandro asintió lentamente, sus ojos azules reflejando una mezcla de determinación y vulnerabilidad que raramente mostraba en público. A sus 38 años, había aprendido a controlar cada gesto, cada expresión facial, pero hoy parecía diferente. Más humano, más real. María, he decidido hablar porque creo que es hora de que la gente conozca la verdad sobre lo que realmente sucede detrás de estas paredes, dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba el opulento salón decorado con tapices del siglo XVII. Durante mucho tiempo, mi familia y yo hemos vivido bajo el escrutinio público, pero siempre hemos mantenido una fachada perfecta. Hoy quiero hablar sobre los desafíos reales que enfrentamos como familia. La cámara captó el momento en que sus hombros se relajaron ligeramente, como si acabara de liberar un peso que había estado cargando durante años. María se inclinó hacia adelante, consciente de que estaba presenciando algo histórico. ¿Qué lo motivó a tomar esta decisión ahora?, preguntó. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines del palacio, donde se podía ver a sus dos hijos mayores, Carlos de 8 años y Sofía de 6, jugando con su nueva hermana bebé bajo la atenta mirada de su institutriz. La imagen era aparentemente perfecta. Niños rubios corriendo entre rosales impecablemente cuidados, vestidos con ropas caras pero apropiadas para jugar. «¿Ve a mis hijos allí afuera?», preguntó sin voltear. Para el mundo exterior, tienen la vida más privilegiada imaginable. Viven en un palacio, tienen todo lo que podrían desear materialmente, reciben la mejor educación. Pero lo que la gente no ve es que también cargan con el peso de expectativas que no eligieron. María observó cómo las manos del príncipe se cerraron en puños suaves mientras continuaba mirando a sus hijos. Carlos, mi hijo mayor, me preguntó el mes pasado por qué no puede tener amigos como los otros niños. No entiende por qué cada persona que conoce tiene que ser investigada por el servicio de seguridad antes de que pueda invitarla a casa. El príncipe regresó a su asiento, y María pudo ver lágrimas contenidas en sus ojos. Isabella y yo hemos tenido largas conversaciones sobre cómo criar a nuestros hijos para que sean niños normales, felices, mientras los preparamos para las responsabilidades que heredarán. No es fácil encontrar ese equilibrio. ¿Cómo manejan esa presión como pareja?, indagó María, sintiendo que estaba adentrándose en territorio profundamente personal. Por primera vez en la entrevista, Alejandro sonrió genuinamente. Isabela es extraordinaria. Ella no nació en esta vida como yo. Viene de una familia de clase media de Valencia. Trabajó como arquitecta antes de casarnos. Aporta una perspectiva que yo nunca podría tener por mi cuenta. Se detuvo por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Pero no voy a mentirle, María. Ha habido momentos difíciles. Momentos en los que las demandas de la corona han puesto una tensión tremenda en nuestro matrimonio. Hay días en que no veo a mis hijos durante horas porque las obligaciones oficiales lo consumen todo. La honestidad en su voz era palpable, y María se dio cuenta de que estaba presenciando algo poco común, un miembro de la realeza mostrando vulnerabilidad real. El año pasado, continuó Alejandro, tuvimos una crisis familiar seria. No puedo entrar en todos los detalles por respeto a la privacidad de mi familia, pero hubo un momento en que Isabella consideró seriamente tomar a los niños y alejarse de todo esto por un tiempo. Fue entonces cuando me di cuenta de que tenía que elegir entre ser el príncipe perfecto que todos esperan o ser el esposo y padre que mi familia necesita. María sintió el peso de esta revelación. ¿Y qué eligió? Elegí a mi familia, respondió sin vacilar. Esa decisión me llevó a reevaluar muchas cosas sobre cómo vivimos, sobre qué es realmente importante. Y parte de ese proceso es esta conversación que estamos teniendo ahora. El silencio que siguió fue cargado de significado.
María sabía que había más historia por contar, secretos más profundos por revelar, pero también entendía que el príncipe Alejandro acababa de dar el primer paso en un viaje de transparencia que cambiaría para siempre la percepción pública de su familia real. La tarde había avanzado y las sombras se alargaban por el salón cuando María Santos decidió profundizar en los aspectos más íntimos de la vida familiar del príncipe Alejandro. La conversación había tomado un rumbo inesperadamente personal, y la periodista brasileña sabía que tenía una oportunidad única de conocer la realidad detrás de la corona. Su Alteza, comenzó María, consultando sus notas, ha mencionado que la princesa Isabella consideró alejarse. ¿Puede contarnos más sobre ese periodo difícil? Alejandro se sirvió un vaso de agua, tomando un momento para recoger sus pensamientos. Cuando habló, su voz llevaba el peso de recuerdos dolorosos. Fue durante el embarazo de nuestra hija menor, Elena. Isabella estaba experimentando complicaciones, nada graves según los médicos, pero suficiente para requerir reposo. Al mismo tiempo, yo tenía una gira oficial de 3 semanas por América Latina que había sido planeada con meses de antelación. Se detuvo, frotándose las sienes con un gesto que María reconoció como de alguien que había revivido este momento muchas veces en su mente. Los protocolos oficiales dictaban que la gira no podía cancelarse. Representaba años de trabajo diplomático y acuerdos comerciales importantes para nuestro país. Pero Isabella me necesitaba. Los niños me necesitaban. Carlos había comenzado a tener pesadillas y Sofía había desarrollado una timidez extrema que los psicólogos infantiles relacionaban con mi ausencia constante. María observó cómo el príncipe luchaba con la emoción. ¿Qué decidió hacer? Inicialmente, decidí cumplir con mis deberes oficiales. Era lo que siempre había hecho, lo que me habían enseñado desde niño. El deber antes que todo. Su voz se quebró ligeramente. Pero cuando llegué al aeropuerto y vi a Isabella en la ventana, sosteniendo a Sofía que lloraba porque papá se iba otra vez, no pude hacerlo. Canceló la gira. No inmediatamente. Abordé el avión, pero durante el vuelo no pude dejar de pensar en las palabras que Isabella me había dicho esa mañana. Alejandro, nuestros hijos van a crecer recordando que tu trabajo siempre fue más importante que ellos. Esas palabras me persiguieron durante las primeras 2 paradas de la gira. Alejandro se levantó nuevamente, pero esta vez se dirigió hacia una mesa donde reposaban fotografías familiares. Tomó una imagen donde aparecía con Isabella el día de su boda, ambos radiantes y llenos de esperanza. Llamé a Isabella desde Buenos Aires. Estaba llorando, algo que rara vez hace. Me dijo que había tenido un sangrado menor y que aunque los médicos la habían tranquilizado, ella se sentía completamente sola y abrumada. Fue en ese momento cuando tomé una decisión que escandalizó al palacio. Cancelé el resto de la gira y regresé a casa. María se inclinó hacia adelante, fascinada. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa decisión? La expresión de Alejandro se endureció momentáneamente. Fueron severas. El primer ministro me convocó a una reunión de emergencia. Varios consejeros reales sugirieron que mi comportamiento era inadecuado para un futuro rey. Algunos periódicos especularon sobre mi capacidad de liderazgo y mi compromiso con el deber nacional. ¿Se arrepiente de haber tomado esa decisión? Absolutamente no, respondió con firmeza. Ese fue el momento en que decidí que iba a redefinir lo que significa ser un rey en el siglo XXI. Cuando llegué a casa, encontré a Isabella en cama, pálida pero aliviada. Carlos había dibujado un cartel que decía, «Bienvenido a casa, papá», y lo había colgado en la puerta de entrada. Sus ojos se iluminaron con el recuerdo. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Isabella y yo tuvimos la conversación más honesta de nuestro matrimonio. Ella me confesó que durante meses había sentido que estaba criando a nuestros hijos prácticamente sola, que se sentía como una madre soltera viviendo en un palacio. ¿Cómo respondió usted a esa revelación? Me rompió el corazón porque me di cuenta de que tenía razón. Había estado tan enfocado en cumplir con las expectativas externas que había descuidado lo más importante, mi propia familia. Isabella me dijo algo esa noche que cambió mi perspectiva para siempre. Alejandro, ¿de qué sirve ser un excelente príncipe para el país si eres un mal esposo y padre para nosotros? María notó que la voz del príncipe se suavizó mientras continuaba. Esa conversación duró hasta el amanecer. Hablamos sobre nuestros miedos, nuestras expectativas, sobre cómo queríamos criar a nuestros hijos. Isabella me ayudó a entender que podía ser tanto un buen líder como un buen padre, pero que requería un equilibrio consciente y deliberado. ¿Qué cambios implementaron después de esa noche? Muchos,
respondió Alejandro, regresando a su asiento. Primero, establecimos tiempo sagrado familiar que no puede ser interrumpido por obligaciones oficiales excepto en emergencias nacionales reales. Todas las noches de lunes a miércoles están reservadas para la familia, sin excepciones. También reestructuramos mi agenda para que pueda estar presente en momentos importantes para los niños. Ya no me pierdo las obras de teatro escolares de Sofía o los partidos de fútbol de Carlos por compromisos oficiales que pueden reprogramarse. María observó un cambio notable en el demeanor del príncipe mientras hablaba sobre estos cambios. Parecía más relajado, más en paz consigo mismo. ¿Cómo reaccionó el palacio a estos cambios? Con resistencia inicial, admitió. Pero cuando comenzaron a ver que mi felicidad personal se traducía en un mejor desempeño en mis deberes oficiales, la actitud cambió. Un príncipe feliz y equilibrado es más efectivo que uno estresado y resentido. Isabella también jugó un papel crucial en esto. Ella propuso que usáramos nuestra plataforma real para promover la importancia del equilibrio familia-trabajo en todo el país. Se convirtió en una causa que ambos abrazamos con pasión. La conversación había revelado una transformación profunda, pero María sabía que había más capas en esta historia familiar que aún no se habían explorado. El atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados cuando María Santos decidió abordar uno de los temas más delicados de la entrevista. Había notado cómo el príncipe Alejandro mencionaba constantemente a sus dos hijos mayores, pero rara vez hablaba específicamente sobre su hija recién nacida, Elena. Su Alteza, comenzó María con delicadeza, ha hablado mucho sobre Carlos y Sofía, pero me gustaría conocer más sobre la pequeña Elena. ¿Cómo ha sido la experiencia de ser padre por tercera vez? El rostro de Alejandro se transformó instantáneamente. Una sonrisa genuina y profunda se extendió por sus facciones, pero María también detectó algo más, una vulnerabilidad que no había mostrado hasta ese momento. Elena, suspiró, y por primera vez en toda la entrevista, su compostura real se desvaneció completamente. María, Elena no fue planeada. Isabella y yo habíamos decidido que después de Sofía, nuestra familia estaba completa. Teníamos nuestras manos llenas con 2 niños y las responsabilidades reales. Se levantó una vez más, pero esta vez se dirigió hacia una fotografía más reciente donde aparecía sosteniendo a un bebé diminuto con una sonrisa que irradiaba puro amor paternal. Cuando Isabella me dijo que estaba embarazada nuevamente, mi primera reacción, y me avergüenza admitirlo, fue de pánico. No pánico por tener otro hijo, sino por toda la logística, las complicaciones que esto añadiría a nuestras vidas ya complejas. María se dio cuenta de que estaba presenciando una confesión profundamente personal. ¿Cómo reaccionó la princesa Isabella? Isabella siempre ha sido más sabia que yo, respondió Alejandro con una sonrisa melancólica. Mientras yo estaba calculando horarios y preocupándome por protocolos, ella simplemente puso su mano sobre su vientre y dijo, «Este bebé viene para enseñarnos algo que necesitamos aprender». No entendí lo que quería decir hasta que Elena nació. El príncipe regresó a su asiento, pero esta vez se inclinó hacia adelante, como si estuviera a punto de compartir un secreto. Elena nació 2 semanas antes de lo previsto, durante una de las peores tormentas de invierno que habíamos tenido en años. Estábamos en el Hospital Real cuando se cortó la electricidad. Por 3 horas, no hubo protocolo, no hubo ceremonias, no hubo cámaras. Solo Isabella, yo, y el equipo médico trabajando a la luz de linternas de emergencia. Sus ojos se humedecieron con el recuerdo. Cuando Elena finalmente llegó al mundo, sostuvo mi dedo con su pequeña mano, y en ese momento entendí lo que Isabella había querido decir. Este bebé no vino para complicar nuestras vidas, vino para recordarnos lo que realmente importa. ¿En qué sentido? Carlos y Sofía nacieron en medio de gran ceremonia. Hubo anuncios oficiales, salvas de cañón, celebraciones nacionales. Con Elena, todo eso se desvaneció. Solo éramos una familia en un cuarto con poca luz, agradecidos por el milagro de la vida. Fue la experiencia más pura y auténtica que he tenido como padre. María notó que la voz del príncipe temblaba ligeramente. Ese momento cambió algo fundamental en mí. Me di cuenta de que había estado tan preocupado por criar a futuros miembros de la realeza que había olvidado cómo simplemente amar a mis hijos como padre. ¿Cómo ha influido Elena en la dinámica familiar? La sonrisa de Alejandro se volvió aún más amplia, de maneras que nunca imaginé. Carlos, que siempre había sido muy serio para su edad, se convirtió en el hermano mayor más protector y cariñoso. Sofía, que había desarrollado esa timidez extrema,
Encontró en Elena una razón para ser valiente y fuerte. Pero lo más remarcable es cómo Isabella y yo hemos redescubierto nuestra complicidad como padres. Con los primeros dos niños, estábamos tan enfocados en hacerlo bien, según los estándares reales, que perdimos la espontaneidad. Con Elena, hemos aprendido a confiar en nuestros instintos. María se inclinó hacia adelante, intrigada. ¿Puede dar un ejemplo específico? Hace 2 semanas, respondió Alejandro, riendo suavemente. Elena estaba llorando inconsolablemente a las 3 de la mañana. Isabella estaba agotada. Yo tenía una reunión importante a las 7. En el pasado, habríamos llamado a la niñera real. Habríamos seguido el protocolo establecido. ¿Qué hicieron esta vez? Nos levantamos juntos, preparamos chocolate caliente, y nos turnamos cargando a Elena mientras caminábamos por los jardines bajo las estrellas. No había nada real o protocolar en eso. Éramos simplemente dos padres cansados tratando de calmar a su bebé. Su expresión se volvió más reflexiva. Esa noche, mientras caminábamos, Isabella me dijo algo que me quedó grabado. Alejandro, este es el tipo de recuerdos que nuestros hijos van a conservar. No las ceremonias o los eventos oficiales, sino estos momentos simples y auténticos. ¿Cómo ha cambiado esto su perspectiva sobre criar a los 3 niños? Completamente, respondió sin vacilar. Antes, veía cada etapa del desarrollo de Carlos y Sofía como preparación para sus futuros roles. Ahora los veo como individuos únicos que necesitan amor, guía y libertad para descubrir quiénes quieren ser. Con Elena, Isabella y yo hemos decidido que vamos a proteger su infancia a toda costa. Va a crecer conociendo su herencia real, pero también va a saber lo que es ser una niña normal tanto como sea posible. María sintió que había una historia más profunda aquí. ¿Qué significa ser una niña normal en el contexto de la realeza? La expresión de Alejandro se volvió determinada. Significa que va a ir al parque público como cualquier otro niño. Significa que va a tener amigos cuyas familias no fueron investigadas por el servicio secreto. Significa que si quiere estudiar arte o música o ciencias en lugar de protocolo real, vamos a apoyarla completamente. Hemos tomado la decisión consciente de que Elena va a tener opciones que Carlos y Sofía, desafortunadamente, no tuvieron por completo. Si decide cuando sea mayor que no quiere formar parte activa de la vida real, la vamos a apoyar en esa decisión. Esta revelación sorprendió a María. Eso no va contra las tradiciones reales. Las tradiciones deben evolucionar, María, respondió Alejandro con convicción. Mi trabajo como padre es criar niños felices y equilibrados. Si eso significa cambiar algunas tradiciones obsoletas, estoy dispuesto a hacerlo. La noche había caído completamente sobre el Palacio de Montemayor cuando María Santos se preparó para las preguntas finales de esta entrevista extraordinaria. Las luces suaves del salón creaban una atmósfera íntima que había permitido al príncipe Alejandro abrirse de maneras que nadie habría imaginado posible. Su Alteza, comenzó María, después de todo lo que hemos conversado esta noche, me gustaría que reflexionara sobre el futuro. ¿Cómo visualiza a su familia dentro de 10 años? Alejandro miró hacia la ventana, donde las luces del jardín creaban un paisaje mágico. En la distancia se podía escuchar la risa suave de Isabella, quien acababa de acostar a los niños. En 10 años, respondió lentamente, Carlos tendrá 18 años y estará tomando decisiones sobre su futuro. Sofía tendrá 16 y probablemente será más sabia que nosotros dos juntos. Y Elena. Elena tendrá 10 años y esperamos que siga siendo esa fuerza de alegría pura que ha transformado a nuestra familia. Se detuvo por un momento, como si estuviera visualizando esa escena futura. Pero más que eso, María, espero que seamos una familia que haya encontrado la manera de servir a nuestro país sin sacrificar nuestra humanidad. Quiero que mis hijos sepan que pueden ser leales a su herencia y al mismo tiempo fieles a sus propios corazones. María detectó una nueva resolución en su voz. ¿Cómo planea equilibrar las expectativas públicas con estas metas familiares? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Respondió Alejandro con una sonrisa irónica. Isabella y yo hemos estado trabajando con un equipo de asesores para desarrollar lo que llamamos el nuevo protocolo real. Básicamente, estamos redefiniendo lo que significa la monarquía moderna. ¿Puede darnos algunos detalles sobre este nuevo protocolo? Por supuesto. Primero, estamos implementando transparencia gradual. En lugar de mantener a la familia real como una entidad misteriosa e inalcanzable, queremos que el pueblo nos conozca como personas reales con desafíos reales. Esta entrevista es parte de eso. Segundo,
Estamos priorizando causas que realmente importan. En lugar de simplemente cortar cintas y asistir a eventos ceremoniales, queremos usar nuestra plataforma para abordar problemas genuinos: salud mental, equilibrio familiar, educación accesible, sostenibilidad ambiental. María se inclinó hacia adelante, fascinada por estas revelaciones. ¿Cómo ha recibido el pueblo estas iniciativas? Sorprendentemente bien, admitió Alejandro. Las encuestas muestran que la aprobación de la familia real ha aumentado significativamente desde que comenzamos a ser más auténticos. Resulta que la gente no quiere ídolos perfectos e inalcanzables. Quieren líderes humanos y relacionables. Isabella ha sido instrumental en esto. Su experiencia como arquitecta le ha dado una perspectiva única sobre cómo construir una monarquía moderna. Ella siempre dice que estamos diseñando un nuevo blueprint para la realeza del siglo XXI. En ese momento, Isabella entró suavemente al salón. María la observó mientras se acercaba a su esposo, y fue imposible no notar la conexión profunda entre ambos. Isabella era elegante pero accesible, con una calidez natural que complementaba perfectamente la gravitas real de Alejandro. «Perdonen la interrupción», dijo Isabella con una sonrisa, pero Elena se despertó y está pidiendo por papá. Los ojos de Alejandro se iluminaron inmediatamente. «Nos disculpa un momento, María». «Por supuesto», respondió la periodista, pero Isabella la sorprendió. «En realidad, María, si te parece apropiado, podrías acompañarnos. Creo que sería valioso para tu artículo ver a Alejandro como padre, no solo como príncipe». María siguió a la pareja real por los pasillos del palacio hasta llegar al nursery de Elena. El cuarto era sorprendentemente normal para ser parte de un palacio. Paredes pintadas de amarillo suave, juguetes esparcidos por el suelo, y una mecedora donde claramente alguien pasaba mucho tiempo. Elena, una bebé de 3 meses con grandes ojos curiosos, se calmó inmediatamente cuando vio a su padre. Alejandro la levantó con la práctica de un padre experimentado, y María observó una transformación completa en su comportamiento. Toda la formalidad real desapareció, reemplazada por ternura pura. «Hola, mi pequeña princesa», murmuró Alejandro, meciéndola suavemente. «¿No podías dormir? Papá está aquí». Isabella se acercó y puso su cabeza en el hombro de su esposo mientras ambos miraban a su hija. La imagen era íntima y poderosa. Dos padres completamente enamorados de su bebé, sin importar los títulos o protocolos. «María», dijo Isabella suavemente, sin apartar la vista de Elena, «Alejandro no te ha contado toda la historia sobre por qué decidimos hacer esta entrevista». María levantó una ceja, intrigada. «Hace un mes», continuó Isabella, «recibimos una carta de una madre soltera en Barcelona. Nos contaba sobre cómo estaba luchando para equilibrar su trabajo y el cuidado de sus hijos. Terminaba la carta diciéndonos que admiraba a la familia real, pero que se sentía completamente desconectada de nuestras vidas, perfectas, punto». Alejandro asintió, todavía meciendo a Elena. Esa carta nos hizo darse cuenta de que nuestra privacidad extrema estaba enviando el mensaje equivocado. La gente necesitaba saber que nosotros también luchamos, que también tenemos días difíciles, que también tenemos que tomar decisiones difíciles entre el trabajo y la familia. Decidimos que era hora de usar nuestra plataforma para normalizar las conversaciones sobre estos desafíos, añadió Isabella. Si nosotros, con todos nuestros privilegios y recursos, enfrentamos dificultades para equilibrar familia y responsabilidades, imaginen cuánto más difícil debe ser para las familias regulares. María se dio cuenta de que había sido testigo de algo mucho más profundo que una simple entrevista real. Había presenciado la evolución de una institución milenaria hacia algo más relevante y humano. «¿Cuál es su mensaje final para las familias que van a leer esta entrevista?», preguntó. Alejandro miró a Isabella, quien asintió inquiritingly. «Que la perfección es un mito», respondió con convicción. «Que está bien luchar, está bien cometer errores, está bien priorizar a tu familia sobre el trabajo a veces. Que el amor auténtico y la presencia genuina valen más que cualquier título o logro profesional. Y», añadió Isabella, «que nunca es tarde para cambiar, para crecer, para convertirte en la persona y el padre que tu familia necesita». Elena se había quedado dormida en los brazos de su padre. Alejandro la puso gentilmente en su cuna, y María observó cómo tanto él como Isabella se quedaron un momento extra mirándola dormir. «Esta pequeña nos ha enseñado que el poder real no viene de coronas o protocolos», murmuró Alejandro.
Viene del amor incondicional y de la capacidad de crear un hogar donde cada miembro de la familia se sienta valorado y auténtico. Mientras salían de nursery, María supo que había capturado algo extraordinario. La historia de una familia real que había elegido ser primero humanos, después realeza. Una familia que había decidido que su legado más importante no serían los protocolos que mantuvieran, sino el amor que cultivaran y la autenticidad que modelaran para las generaciones futuras. La entrevista había terminado, pero María sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. El príncipe Alejandro y la princesa Isabella habían puesto en marcha una transformación que cambiaría para siempre la percepción de lo que significa ser una familia real en el mundo moderno.